Bienvenidos a aquellos que siguen por las redes, Iglesia Cristiana Durazno, en el Día del Señor, congregada, gloria de Dios y poder ahora abriendo las Escrituras, ¿verdad? También estuvimos orando, pero subimos simplemente el mensaje para que no se haga muy largo. Así que bueno, gracias por estar orando por mí y poder estar juntos. Dios es fiel, como estábamos cantando. Aleluya, como decía la alabanza, ¿verdad? Porque Dios es fiel y nos ha sostenido hasta aquí. Gracias a Él y todo se lo debemos a Él. Bien, estamos en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 y estamos analizando la oración del Señor Jesucristo al Padre por los apóstoles y por nosotros, por la iglesia. Y ahora vamos a entrar, vamos a tener una lectura, capítulo 17, versículos 20 al 26. 20 al 26 va a ser nuestra lectura de hoy. Obviamente que no lo voy a terminar, hasta el 26 no lo voy a terminar. Si Dios quiere voy a hacer 2 o 3 versículos nomás. Así que, pero que estemos atentos, ¿verdad?, a lo que Dios nos quiere enseñar, porque hay veces que son cosas muy difíciles y tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere enseñar y discernir nosotros, ¿verdad?, con la ayuda del Espíritu. Así que bueno, comenzamos. Versículo 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido, que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es el deseo del Señor Jesucristo. Bueno, el deseo del Señor Jesucristo. Acá vemos el deseo de Él, está orando al Padre, ¿verdad? Él desea que nosotros seamos uno, ¿verdad? Y bien, y tenemos que analizar esto de ser uno. Si Dios quiere que seamos uno, comunismo, que estemos todos unidos, somos todos hermanos, ¿verdad? Permitir todo, total, Dios quiere que seamos uno. Bueno, vamos a ver si Dios quiere eso, si Jesús oró por eso, porque si Jesús oró por eso, la oración fracasó del Señor, porque no estamos todos unidos, ¿verdad? Estamos separados, muchos cristianos están con su doctrina, otros con otra doctrina, y no estamos todos unidos, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que quiso decir el Señor. Pero antes vamos a hacer la introducción. Estuvimos mirando el domingo pasado el segundo pedido de Jesús al Padre, ¿verdad? Lo que pidió al Padre, que fuéramos santificados en la palabra de Dios. Cada vez que obedecemos a la palabra de Dios, estuvimos mirando cada día un poquito más nos vamos apartando para Dios. Nos vamos pareciendo un poquito más a su Hijo, nos vamos santificando, ¿verdad?, para poder servir mejor a Dios. Y cada vez que servimos un poquito mejor, nos vamos santificando, nos vamos purificando. Y es como venir a la Escritura, es como venir a darse un baño espiritual. La Biblia es el baño espiritual que nosotros nos damos, ¿verdad? Como creyentes venimos a que Dios nos lave, a que la palabra de Dios sea esa agua que nos limpie y nos muestre nuestros errores para que nosotros nos apartemos y podamos vivir para la gloria de Dios. Versículo 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es la que nos pone aparte, nos santifica. Dios nos salva con este motivo. ¿Para qué? Para que nosotros demostremos el carácter de Dios, cómo es Dios. Bueno, Cristo vino a la tierra a demostrarnos cómo era el Padre. Bueno, y Él lo demostró y nos enseñó a sus discípulos. Sus discípulos, sus apóstoles, lo mismo, hicieron lo mismo. Ahora nos toca a nosotros demostrar el carácter de Dios. Como creyentes somos salvos con este fin, ¿verdad? Somos guiados por el Espíritu Santo para vivir como quiere Dios. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado
al mundo. Somos enviados a este mundo, ¿verdad? A proclamar el Evangelio. Y bueno, y esto lo podemos hacer porque el Hijo de Dios fue apartado primero, fue santificado primero por el Padre para que muriera por los escogidos del Padre antes de la fundación del mundo. Bueno, el Hijo fue santificado, fue puesto aparte por el Padre para que el Padre después lo sacrificara allá en la cruz. El Hijo sufriera toda la ira de Dios sobre su cuerpo, esa ira que nosotros merecíamos, ¿verdad? Para que poder tener salvación. Si Cristo no hubiese sido santificado, ¿verdad? Ha puesto aparte y para ir a aquella cruz, bueno, nosotros no podríamos estar hoy aquí y ser salvos, ¿verdad? Como creyentes debemos todo a Cristo. Él es nuestro Salvador y nuestro todo. Él es, ¿verdad? Ahora, hoy en día, como estábamos mirando hoy, Él es nuestro intercesor, es nuestro abogado. Todo se lo debemos a Él. Por eso nosotros queremos imitarlo cada día más a Él. Versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y bueno, y como escogidos de Dios somos responsables y representantes de Dios en este mundo, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a ver el deseo del Señor Jesucristo. Ahora el Señor Jesucristo está mirando más allá, no simplemente está orando por los apóstoles. Versículo 20, dice, mas no ruego solamente por estos. Ahora el Señor dice, no voy a orar solamente por estos, por los apóstoles. No solo oró por sus discípulos, sino que su preocupación ya estaba mirando hacia la iglesia, ¿verdad? Hacia la iglesia, ya mirando el Apocalipsis, cuando Juan ve que los creyentes estábamos ahí todos, ¿verdad? De toda tribu y toda lengua y nación, adorando al Cordero. Ya el Señor estaba enfocado en ese futuro. Por eso Él dice, bueno, no estoy orando simplemente por estos, no estoy orando simplemente por los discípulos, por los apóstoles, sino, versículo 20, la segunda parte, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por la palabra de los apóstoles. Y bueno, ¿quiénes son? Somos nosotros. Aunque él sabía que los discípulos iban a fracasar, ¿verdad? Porque lo iban a abandonar. Cristo todavía no había subido a la cruz. Cuando vienen a agarrar a Cristo, acuérdense que ellos lo abandonan. Unos niegan al Señor, otros lo abandonan. Y bueno, ellos fracasan. Pero el Señor sabía que el fracaso de ellos iba a ser algo corto. Porque de ellos dependía después seguir el plan de Dios. Así que ellos iban a fracasar, pero Dios lo iba a restaurar por algo. El Señor estaba orando por ellos, ¿verdad? Para que ellos continuaran el trabajo y por el testimonio de ellos y sus vidas y por lo que ellos escribieron, nosotros hoy podamos mirar lo que ellos escribieron, obedecerlo, porque fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que escribieron la palabra de Dios, imitar su fe, ¿verdad? Para eso Dios deja su palabra, para que la palabra de Dios aumente nuestra fe. ¿Y qué es lo que aumenta nuestra fe? Lo que los apóstoles escribieron. No solo los apóstoles, sino los profetas, ¿verdad? Y todo el Antiguo Testamento. Pero también los apóstoles escribieron. ¿Para qué? Para que la iglesia esté leyendo y estudiando la vida de ellos para agradar a Dios. Y bueno, obviamente que ellos iban a pasar persecuciones, como el Señor las pasó, que fue juzgado injustamente con mentiras. También los apóstoles murieron todos, ¿verdad? Sin ser Juan, que murió de viejo, pero después murieron todos juzgados y mal juzgados, como herejes, como que torcían las escrituras, y bueno, con mentiras, ellos fueron maltratados y fueron juzgados y matados. Estábamos mirando el libro de los Hechos con nuestros hermanos los viernes, ¿verdad? Cómo Pablo lo juzgaban injustamente con mentiras. Y bien, y con mentiras, lamentablemente hoy en día también actúa de la misma manera el enemigo, ¿verdad? Para dividirnos, para estar divididos con las mentiras. Y bueno, ¿y por qué pasa esto? Porque nuestros primeros hermanos pasaron lo mismo. Porque el Señor Jesucristo pasó lo mismo. Y hoy en día se vuelve a repetir lo mismo. Y tanto así que Pablo le escribe a Tito, Tito capítulo 1, para que abra los ganchos, como hablamos acá en Uruguay, abra los ganchos para que tenga cuidado, ¿verdad? De que, bueno, capítulo 1, versículo 10 al 16, tengo muchos versículos, así que espero que tengan paciencia conmigo. Tito, para que vean que no son mis palabras, sino que son palabras de Dios.
Bueno, ¿qué pasaba? Que Tito fue a la iglesia de Creta, ¿verdad? Como el anciano para establecer una iglesia y hacer ancianos en aquel lugar. Pero Pablo le escribe una carta a Tito para que, bueno, diciéndole a Tito, mira, no va a ser fácil. No va a ser fácil. Y para nosotros acá en Durazno no va a ser fácil, hermanos. No se crea que vamos a ser, por ser cristianos, va a venir toda una vida de color de rosa. No fue así para el Señor, no fue así para los primeros cristianos y no va a ser así para nosotros. Tito capítulo 1, versículo 10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Tenían problemas con los judíos. Querían implementar, ¿verdad?, los judíos la ley a la iglesia, que tenían que respetar algunos ritos que los judíos hacían. Y bueno, querían decir, bueno, ellos decían, bueno, si no respetan nuestros ritos, no son cristianos. ¿Ah? Bueno, sabemos que estamos en el tiempo de la gracia. Todos esos ritos, sabemos que toda esa ceremonia era enfocado en el Mesías, y el Mesías ya vino, ya dio su vida, ¿verdad? Y bueno, ahora estamos en el tiempo de la gracia, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué tenemos que hacer? Taparle la boca. ¿Cómo? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es lo que hacen los engañadores, ¿verdad? Tuercen las escrituras. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esta era la forma que tenía Creta, en la ciudad donde estaba Tito. Eran mentirosos, eran glotones, pensaban en comida, ¿verdad? Pensaban, bueno, en mentir, ociosos, nunca estaban satisfechos. Y así era ese pueblo, ¿verdad? Bueno, ahí estaba Tito, en medio de esa cantidad de gente y en medio de falsos profetas. 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, o sea, lo que dice el versículo 12 es verdadero, dice Pablo, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué tenía que hacer Tito? Reprenderlos duramente. Ahí el amor, ¿dónde está? Aquí está. Reprenderlos duramente y exhortarlos, ¿verdad? Para que sean sanos en la fe. Una persona que tuerce la escritura no es sana en la fe, ¿verdad? Y bueno, nuestro deber como cristiano es reprenderlos duramente, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No podemos tolerar apartarnos de la verdad para agradar a los hombres. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corruptos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Cómo? ¿Por qué no damos cuenta? Versículo 16, profesan conocer a Dios, o sea, están dentro de la iglesia, dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. ¿Qué es esto? El testimonio, ¿verdad? Muy importante. Los frutos de cada uno de nosotros tiene que decir lo que verdaderamente profesamos, que somos cristianos. Bueno, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobado en cuanto a toda buena obra. Bueno, ¿el Señor quería que fuéramos uno con esta clase de gente? No, al contrario. Pablo le está diciendo a Tito, tú ve y exhórtalo duramente. Ve con la escritura y enfrenta duramente a estos falsos. Miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2. También Pedro es duro, para que vean, sí, ya Pedro estaba en el tiempo de la gracia, Pablo también estaba en el tiempo de la gracia, pero ellos cuando tenían que decir las cosas le decían duramente, ¿verdad? Y lo decían por su nombre. No cambiaban las palabras para que caigan bien. Miren lo que dice Pedro, segunda de Pedro capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Esto es un mandamiento que Dios nos está dando a nosotros, que tenemos que desechar estas cosas. Y bueno, si desechamos esas cosas, ¿con qué las llenamos? ¿Con qué llenamos nuestra mente? Desear como niño recién nacido de leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si hemos gustado del Señor, vamos a estar desechando las cosas malas de nuestra vida, ¿verdad? De nuestra mente reprobada, nuestra mente corrupta. Y tenemos una lucha interna. No es que simplemente somos cristianos y somos perfectos. Tenemos una lucha interna. Versículo 4 dice, acercándolos a Él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Esta es la piedra, Jesucristo. Para nosotros es como la ve Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo,
nosotros tenemos que estar edificándonos, hermanos. Tenemos que estar creciendo, ¿verdad? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esa tiene que ser nuestro enfoque. Versículo 6 de 2 de Pedro, capítulo 2. Por lo cual también contiene la escritura: aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, la escogida preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Para nosotros, él es precioso. Perdón. Estoy mal yo. Es segunda de Pedro, pero también está relacionado con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es segunda de Pedro capítulo 2. Perdón que yo estaba... Segunda de Pedro capítulo... No, es segunda de Pedro capítulo 2. Gracias por la ayuda. Yo me había equivocado el primero, lo que estaba hablando, ¿verdad? Bueno, estamos hablando que el Señor Jesucristo estaba pidiendo que fuéramos uno. Bueno, somos uno con aquel, con la palabra, con Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, que habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, está diciendo Pedro a la iglesia que antiguamente hubieron falsos profetas. Que hubieron, lo vemos en el Antiguo Testamento. Aquellos que estudiamos el Antiguo Testamento sabemos que hubieron falsos profetas. ¿Y que en la iglesia no van a haber falsos maestros? Sí, Pedro lo está diciendo. Entre vosotros habrán falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Bueno, por culpa de estos falsos maestros, el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, y habla, ¿verdad?, del tiempo antiguo, que Dios no perdonó a Noé y no perdonó a los ángeles, no perdonó a Noé. En el tiempo de Noé no perdonó al pueblo, sino que guardó a Noé y guardó a su familia. También condenó a Sodoma y Gomorra, también por la inmoralidad que tenían, ¿verdad? Cero temor a Dios, pero perdonó a Lot, el justo Lot, dice aquí en versículo 8, pero este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot no estaba satisfecho en Sodoma y Gomorra, sino que, según lo que dice acá, ¿verdad?, la palabra, él estaba afligido, no estaba satisfecho viviendo ahí. Y bueno, vio Dios el corazón de Lot y Dios lo perdonó. Entonces, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Bueno, vemos que Dios reserva a aquellos que son temerosos de Él, y a aquellos que no son temerosos de Él, los que blasfeman su nombre, están reservados para el castigo del juicio en el futuro. Y mayormente aquellos, versículo 10, que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. O sea, ellos hacen lo que quieren. Yo vivo a mi manera. Bueno, soy cristiano, pero vivo a mi manera. Bueno, estás negando al Señor. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa, destrucción, perecerán en su propia destrucción. Bueno, vemos que el Señor es muy duro con ellos, ¿verdad? Muy duro con aquellos, con los falsos profetas. Por eso no podemos decir todos somos hermanos, todos somos... Sí, el Señor dijo que tenemos que estar todos unidos. No, no tenemos que estar todos unidos. Tenemos que reprender a aquello falso, aquello que es mentira, tenemos que reprenderlo. ¿Con qué? Con la verdad. Porque es un mandamiento que Dios nos está dando. Y nos está dando todo cómo ellos actúan, ¿verdad? Cómo actúan los falsos profetas y los falsos maestros. Entonces no podemos estar unidos con falsos profetas y falsos maestros. Es al revés. Tenemos que estar, ¿verdad?, contendiendo. ¿De dónde dice eso, me van a decir ustedes? Vamos a Judas. Judas tiene un capítulo solo, versículo 3 al 4. Dice: amados, Judas está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, acuérdense, nos está hablando a nosotros hoy en día por medio del Espíritu.
Amados, por la gran solicitud, versículo 3, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué tenemos que hacer? Contender ardientemente. No decir, bueno, está, si el hermano lo dice, es sí y amén. No, no. Si la Biblia no lo dice, no es sí y amén. Tengo que contender ardientemente. Es una orden de Dios. Tenemos que ser celosos por las cosas de Dios. Sí, estamos en el tiempo de la gracia. Sí, Dios es amor. Pero el amor que nosotros demostramos es el amor a la palabra de Dios. Según el celo que tengamos a la palabra de Dios, es como actuamos. Miremos al Señor Jesucristo cuando entró al templo, ¿se acuerdan? Y vio el templo que estaba contaminado, que estaban vendiendo, usando el templo para vender feria, ¿verdad? Mercadería, ovejas, comida. Y entra el Señor y dice, ¿qué han hecho de la casa de mi padre? Una cueva de ladrones, a negocios, ¿verdad? Entonces el Señor agarra un látigo. ¡Ay, qué horrible! Y la gracia y el amor del Señor, ahí estaba demostrando el amor, ¿verdad? Porque estaba exhortándolos duramente a que dejaran de practicar esas cosas. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, han entrado dentro de la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué usan esta gente? La gracia. Estamos en el tiempo de la gracia. Está todo permitido. Estamos en el tiempo de la gracia. Está todo permitido. Tenemos que permitir todo. Dice Judas, no. Tienen que contender ardientemente por ellos, contra ellos. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que hablan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así actúan esta gente. Pero vosotros, amados, acá cómo tenemos que actuar nosotros, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ¿qué hizo el salmista? Tenía memoria de la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener memoria de la palabra de Dios. ¿Ven que Dios no ha cambiado? La palabra de Dios no cambia. Los tiempos cambian, pero nosotros no podemos cambiar. Versículo 18, lo que os decían en el porter tiempo habrán burladores que andarán según sus malos deseos. Ellos no andan según la Escritura, sino andan bajo sus deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Estos a qué se dedican? A dividir la iglesia. A dividir la iglesia. Y nosotros tenemos experiencia de estas cosas. Así que, ¿verdad? Dios nos da este privilegio de tener experiencia de estas cosas para que cuando venga otra vez lo mismo, porque va a venir otra vez los mismos problemas, estemos preparados. Los sensuales, son todos sensuales, ¿verdad? Que no tienen el espíritu. Bueno, los que causan divisiones y los que andan sensualmente, ¿verdad? Para que miren sus cuerpos, para que, bueno, anden atrás del hombre, atrás de la mujer, por su cuerpo, por su carácter físico. Qué lindo es fulano, qué linda es sultana, ay, una cristiana tan hermosa, tan linda, o un cristiano tan lindo. Bueno, dice Dios, ojo, ojo, si están causando divisiones, estos sensuales no tienen el espíritu. No lo dice Gustavo, lo dice la Escritura. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservando en el amor de Dios. Y esto es el amor de Dios. Conservándonos en las Escrituras, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. ¿Verdad? ¿Con qué los vamos a convencer? Diciéndole hacer lo que quieras, vivir como quieras. No tenemos que convencerlo con la Escritura, mostrándole lo que dice Dios. A otros salvar, arrebatándolo del fuego, de otro tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. No dice que tenemos que ir a rescatarlo y tenemos que practicar lo que ellos practican. No, no. Tenemos que ir y predicar la palabra, ¿verdad?, a los pecadores, pero no hacer lo que ellos hacen, sino que tenemos que ir, ¿verdad?, a enseñar las Escrituras y no contaminarnos con sus deseos, sino tenemos que traerlo a la verdad, con la verdad. Entonces, esto es lo que Jesucristo oraba, ¿verdad? Que seamos uno con Él. Y estos son los que son uno con Dios, los que están defendiendo las Escrituras. Este es el plan de Dios, versículo 21, para que todos, Juan 17, 21, para que todos sean uno. Bueno, ¿cómo voy a ser uno? Versículo 20 anterior, dice,
la segunda parte, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Bueno, vamos a ser uno con los apóstoles. Los apóstoles fueron uno con Dios, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios. Nosotros somos uno con los apóstoles y con Dios porque hacemos la voluntad de Dios y obedecemos lo que Dios nos manda. Entonces Dios no está orando que permitamos todos y somos todos hermanos y gloria a Dios y sí, no, está todo permitido. No, Dios no está orando por esto. Dios está orando para que nosotros, los creyentes, seamos uno con los apóstoles, como los apóstoles fueron uno con el Señor Jesucristo y como el Señor Jesucristo fue uno con el Padre. Y esa unidad es la que quiere Dios y esa unidad es la que oró Dios. Entonces, para entender esta unidad, tenemos que entender la Trinidad, la bendita Trinidad de Dios, ¿verdad? Así como la Trinidad está unida, todos, la Trinidad, el Espíritu, el Hijo y el Padre, son los tres iguales, los tres forman un Dios, ¿verdad? Los tres son iguales en esencia, pero ellos tenían un plan en común, hacer el plan del Padre. ¿Se entiende? Nosotros somos diferentes, pero lo que nos une es la Escritura, el plan del Padre. Tenemos que hacer el plan del Padre, porque para eso fuimos escogidos y salvados, para hacer lo que nuestros primeros hermanos, los apóstoles, hicieron, ¿verdad? Entonces estamos unidos con la Trinidad. Estamos unidos. Uno de los ejemplos que vemos cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba unido a la Trinidad, es cuando fue bautizado por Juan el Bautista, ¿se acuerdan? El Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo como paloma y el Padre abriendo los cielos y hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían una comunión íntima. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que tengamos esa comunión íntima con el Padre, con el Hijo y guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que Dios quiere de nosotros. Y bueno, la única manera de poderlo llevar a cabo es con la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo aprendí, sino de acuerdo a los propósitos de Dios. Entonces los creyentes estamos unidos, a pesar de que todos somos diferentes, ¿verdad? Nos une el amor a Dios, nos une la palabra de Dios, el amor a la palabra de Dios, hacer el plan de Dios. ¿Qué es el plan de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el plan de Dios que tiene para nosotros, y nosotros debemos estar unidos en ese plan, en las Escrituras, ¿verdad? Entonces debemos mirar a Dios de esa manera, y como el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, oró para que todos sean uno. ¿Cómo? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Se da cuenta? En nosotros, no dice que sean uno entre ellos y hagan lo que quieran. No, en nosotros. O sea, en la Trinidad. Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, tienen que ver en nosotros que somos uno con Dios. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Se tiene que ver, el creyente está unido a la Trinidad y eso se tiene que ver porque somos guiados por el Espíritu Santo y el mundo lo tiene que ver. No simplemente decir yo me siento cristiano. No, el mundo tiene que ver que soy guiado por el Espíritu Santo. Versículo 1, capítulo 2 de Filipenses. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Este era el gozo de Pablo, el mismo gozo del Señor, ¿verdad? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa. Es un mandamiento. Tenemos que sentir una misma cosa, ¿verdad? Como Pablo tenía el mismo sentimiento con Dios, ese mismo sentimiento tenemos que tener nosotros juntos con Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad. No podemos hacer, vamos a hacer esto porque yo digo, porque a mí me parece y a Sisto nos parece que esto tiene que ser. No, así no es la cosa, ¿verdad? Tenemos que tener el mismo sentir que Dios. Si Gustavo viene a exhortar, bueno, tiene que venir con la Biblia. Mira, hermano, hermana, acá la Biblia dice que tú tienes que tener este sentir. Bueno, el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo.
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. No venimos acá, en este lugar, para decir, bueno, vamos a hacer lo que sea mejor para la religión, para quedar bien afuera, ¿verdad? No, así no es la cosa. Nosotros no podemos actuar de esa manera. ¿Cómo tenemos que actuar, Pablo? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir del Señor? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Y qué hizo el Señor? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló. No solamente se humilló siendo hombre, ¿tá? Sino que se humilló más porque vino como siervo, ¿se entiende? Él no vino como un rey hombre, no, él vino como siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese fue el sentir de Cristo. Bueno, ¿cuál debe ser mi sentir si estoy unido a Cristo? El mismo. No siendo, mírenme a mí, porque yo digo, porque yo siento. No. Humildad. El mismo sentir que hubo también en Cristo. Por lo cual, versículo 9, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Al Padre le agradó que el Hijo se humillara, ¿verdad? Y viniera a esta tierra como hombre, no como Dios, sino como hombre, se humillara y se hiciera obediente, y hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó. Por tanto, acá el resumen, cuando hay un por tanto, versículo 12, por tanto, es un resumen de lo anterior. Amados míos, le está hablando a la iglesia, a nosotros, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios, el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, es Dios el que produce que nosotros hagamos las cosas, el Espíritu, el que produce. Haz esto, di esto, predica el Evangelio. ¿Quién es? El Espíritu. ¿Pero cómo lo tengo que hacer? Otra vez me tengo que congregar. Otra vez tengo que predicar el Evangelio. No, versículo 14. Hacer todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a resplandecer y vamos a iluminar en este mundo cuando hagamos lo que Dios quiere, ¿verdad? Acuérdense que Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Ustedes, hijos míos, son la luz del mundo. Asidos de la palabra de vida. La única manera es estar aferrado a la palabra como el salmista. Cada cosa que hacía, bueno, lo hacía pensando en las Escrituras. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no haya corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, el día de Cristo, cuando te hemos hablado de Pablo, y estos son mis hermanos, tenían el mismo sentir que yo, que el mismo sentir que el Señor. Y eso es lo que Dios está hablando, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que tuvieran el mismo sentir. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Pablo iba a ser sacrificado por la iglesia, por el Evangelio. Él estaba preso ahí por el Evangelio. Él iba a cortar la cabeza por el Evangelio. Ahora nosotros somos los que vamos a tener que ser sacrificados por el Evangelio. ¿Cómo? Bueno, no hay persecución, sí, pero va a haber engaño, va a haber mentira, van a haber también, ¿verdad?, desprecio, lo van a dejar solo. ¿Pero por qué? Ya Pablo lo dejaron solo. Acuérdense cómo terminó Pablo. ¿Se acuerdan? La última carta que escribió en Timoteo. Hablándole a Timoteo, tráeme una capa. El hombre no tenía ni siquiera para taparse, porque lo habían dejado solo. ¿Cuántas iglesias sirvió Pablo? ¿Cuántos hermanos discipuló? Bueno, Pablo termina solo. Solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Solo él está conmigo. Ven pronto a verme. Hasta su hijo en la fe lo había desamparado. Por eso le escribe una carta a 2 de Timoteo para que él viniera a verlo, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué muchas veces vamos a quedar solos? Y bueno, si a Pablo quedó solo, también nosotros vamos a muchas veces a ser abandonados. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener, en esta transición, tenemos que gozarnos. Como Pablo dice, me gozo y regocijo en todos vosotros, y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozado y regocijado también vosotros conmigo. En el medio del sufrimiento tenemos que gozarnos. ¿Por qué? Porque es una evidencia que somos hijos de Dios. Es una evidencia que somos de Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor Jesucristo estaba orando al Padre por nosotros, para que seamos uno, ¿verdad? Para que seamos uno con Dios y con los
apóstoles, con lo que ellos escribieron, que tengamos el mismo sentir que ellos tuvieron. El sentir de Cristo también debe ser nuestro sentir, ¿verdad? Entonces el ejemplo que pone el Señor en la oración de Juan 17:21, cómo tengo que ser unido a Dios, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Así dice Juan 17:21. Bueno, el Padre no estaba dividido con el Hijo, ni el Hijo estaba dividido con el Padre, sino estaban unidos con un mismo fin. Nosotros no podemos estar separados de Dios, porque separados de Dios nada podemos hacer, ¿verdad? Tenemos que tener el mismo sentir que Dios. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, más esto está en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, o sea, los apóstoles, los discípulos, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Siempre fue el sentir de Cristo, era que fueran uno, Padre, como nosotros somos, Padre, que ellos sean uno con nosotros. ¿Se entiende? Ellos no estaban divididos, sino que estaban con el mismo sentir. Y si tú y yo tenemos el mismo sentir, ¿qué es Cristo? ¿Qué va a pasar? Vamos a estar unidos, trabajando juntos, porque tenemos el mismo sentir. Y aquí se está viendo que la oración del Señor se está cumpliendo. Tenemos el mismo sentir, ¿verdad? Entonces, al que nos lleva a estar unidos a nosotros es el Espíritu Santo, por medio de la Escritura, ¿verdad? Viviendo y hablando la Escritura. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el Espíritu Santo, porque Dios está en mí, ¿verdad? Y puedo ver a Cristo, imitar a Cristo, y bueno, y puedo orar al Padre, porque el Espíritu está en mí. Tengo el mismo sentir. ¿Cómo? Como tú, Padre, como dice el Señor acá, que también ellos sean uno en nosotros, uno en nosotros. Bueno, así debemos tener ese mismo sentir. Lo podemos hacer porque el Espíritu está en nosotros. La Trinidad está pendiente de nosotros. Nosotros estamos metidos dentro de la Trinidad de Dios. Si tenemos el mismo fin de Dios, vamos a estar unidos con Dios. Cuando vamos a orar, vamos a pedir cosas para la gloria de Dios. Vamos a hacer cosas para la gloria de Dios. ¿Por qué? Como el salmista, estoy pensando en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, un creyente necesita a Dios para vivir porque está unido a Dios. No podemos vivir sin Dios. Y cuando caemos en pecado, porque el cristiano peca, nosotros predicamos que pecamos, el cristiano peca, bueno, el Espíritu Santo nos contriñe, ¿verdad? Y nos da convicción de pecado. Y ahí va el cristiano, le duele el pecado, confiesa el pecado, pide a Dios que le dé la fuerza para que él apartarse del pecado, se aparta del pecado y continúa sirviendo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque tiene el mismo sentir que Cristo. Si no tuviera el mismo sentir que Cristo, queda en el pecado. No tiene, ¿verdad?, dolor del pecado. No siente nada. Total, yo estoy viviendo mi vida, voy a la iglesia, sí, todo bien. El domingo voy, pero ya está. Ya aplaco mi conciencia.